Hola, bienvenidos al espacio de antropología de 11º grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades. El tema, creencias y religiones mundiales. Soy el docente Juan Carlos Castro Hernández del área de Ciencias Sociales. Laboro en el Centro de Educación Media Francisco Morazán, Baracoa, Puerto Cortés. Expectativas de logro. Conceptualizar los términos creencia y religión, enumerar las principales religiones en el mundo, describir cada una de las principales religiones en el mundo. Creencia. La creencia es el estado de la mente cuando consideramos que algo es verdadero, aunque no estemos 100% seguros o seamos capaces de demostrarlo. Todo el mundo tiene creencias acerca de la vida y el mundo. Las que se apoyan mutuamente pueden formar sistemas de creencias que pueden ser religiosos, filosóficos o ideológicos. Las creencias en la dimensión espiritual de la vida han existido desde tiempo inmemorial. Muchas sociedades humanas nos han dejado pruebas históricas de sus sistemas de creencias, ya sea la adoración del sol, de los dioses y diosas, del conocimiento del bien y del mal o de lo sagrado. Religión. Las religiones son sistemas de creencias que relacionan la humanidad y la espiritualidad. La religión es un conjunto de sistemas culturales, de creencias y visiones del mundo que relaciona a la humanidad, a la espiritualidad y a veces a los valores morales. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos, tradiciones e historias sagradas que están destinadas a dar sentido a la vida o para explicar el origen de la vida o el universo. Religión en el sentido más simple. En el sentido más simple, la religión se describe como la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran como santo, sagrado, espiritual o divino. Normalmente está acompañada de un conjunto de prácticas que fomentan una comunidad de personas que comparten la misma fe. Eso es lo que llamamos congregación o comunidad cristiana o comunidad espiritual, etc. Las religiones y las estructuras socioculturales. Las religiones y las estructuras sociales y culturales han jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Las estructuras sociales proporcionan una red de apoyo y un sentido de pertenencia. En muchos casos, las religiones se han convertido en la base de las estructuras de poder y se han entrelazado con ellas. La historia remota y reciente está llena de ejemplos de estados teocráticos, ya sean cristianos, hindúes, musulmanes, judíos o de otra índole. La separación entre el Estado y la religión. La separación entre el Estado y la religión es todavía reciente y solo en parte. Hay religiones oficiales de Estado en Europa y de hecho hay religiones de Estado. Las 5 grandes religiones en el mundo. Las 5 grandes religiones en el mundo son cristianismo, islam, hinduismo, budismo y sintoísmo. Cada una de ellas tiene su propia historia y juega un papel fundamental en las personas que la profesan. Actualmente se cree que más de un 60% de la población mundial se declara creyente de una religión, independientemente de la que practiquen o no. Número 1. El cristianismo. Comenzó hace más de 2000 años y actualmente cuenta con más de 2.400 millones de fieles en todo el mundo. Su fe se basa en la vida y enseñanza de Jesucristo, a quien creen que Dios envió siendo su Hijo para salvar a la humanidad del infierno. Sus fieles creen que su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección sucedieron para darle la vida eterna y otorgar el perdón a quienes aceptan a Jesucristo como su Salvador. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia. Sus profetas, está entre ellos Abraham, Isaías, etc. El Islam es la religión número 2 a nivel mundial según el número de adeptos. Cuenta con más de 1.600 millones de fieles y es una religión que comenzó en la ciudad de la Meca en el siglo VII. Sus seguidores creen que Alá es el único Dios y que sus palabras fueron escritas en el libro sagrado del Corán. El profeta Mahoma es una de las figuras más importantes en la tradición musulmana y los fieles del Islam creen que él era el profeta supremo de Dios. La palabra Islam significa sumisión, obediencia, paz y pureza. Se trata de una sumisión voluntaria a Dios.
Como número 3 tenemos al hinduismo. Tiene más de 1.050 millones de fieles, la mayoría residente en países del sur de Asia como India, Indonesia o Nepal. Muchas de sus prácticas se han vuelto muy populares también en Occidente en los últimos años, como por ejemplo el yoga, que es practicado mucho en Occidente. La creencia tradicional del hinduismo presenta a los dioses de múltiples formas y aspectos. Por eso es la primera religión politeísta del planeta, contrario al cristianismo y al islam, que tienen un solo dios. Esta es politeísta, tienen varios dioses. El sánscrito es el idioma más utilizado en los textos sagrados del hinduismo y se diferencia del islam o el cristianismo en que tienen como una concepción del tiempo circular. Dios eterno, pasado, presente y futuro coexisten, mientras que las otras dos religiones grandes tienen un concepto lineal. Estamos hablando del cristianismo y del islam. Como número 4 tenemos el budismo. Es otra de las grandes religiones del mundo, la cual fue fundada hace unos 2500 años en la India y cuenta actualmente con más de 480 millones de fieles en todo el mundo. Está basada en las enseñanzas de Buda y entre sus creencias destacan la no violencia, la pureza moral y el comportamiento ético. La meditación y el karma son fundamentales en el día a día de los budistas. Según la idea del budismo, no existe un Dios, no existe nadie a quien adorar y cualquiera puede ser Buda. Creen que el sufrimiento es inevitable en el hombre y siguen la conocida rueda de Dharma para evitar el mayor sufrimiento posible. El icono que vemos en pantalla, este es el Dharma, la rueda del Dharma. Como número 5 tenemos el sintoísmo. Esta religión tiene actualmente 104 millones de seguidores y se dice que sus comienzos fueron en el siglo VIII. Tiene su base en el Japón y sus fieles creen en la existencia de muchos dioses. Se calcula que el 80% de los japoneses son sintoístas y en el país hay más de 80.000 santuarios de esta religión. Se basa en conceptos como purificación e impureza, y en ritos que se realizan con regularidad para purificar a las personas de la culpa, el pecado, la mala suerte o la enfermedad. Se calcula que pueden existir más de 8 millones de deidades dentro del sintoísmo, que se representan en los diferentes templos. De estas 5 religiones, podemos analizar que solamente las dos primeras son monoteístas, el cristianismo y el islam tienen un solo Dios. Después viene el hinduismo, que tienen miles de dioses, igual que el budismo y el sintoísmo son, estas últimas tres son politeístas. Tenemos un esquema de acuerdo al número de adeptos. Vemos que el cristianismo en rojo es la más grande. Después le sigue el islam. Después sigue el hinduismo, el budismo y en otras religiones estaría el sintoísmo. Aquí en este esquema nos aparece el judaísmo, pero el judaísmo, el número de adeptos es bien pequeña en número de adeptos. El judaísmo más que todo se concentra en el Estado de Israel, el pueblo judío. Ya para finalizar como tarea, sería elaborar un mapa conceptual para cada una de las grandes religiones. Esperamos que este espacio audiovisual haya sido de mucha ayuda, de provecho. Gracias.